Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano de la Competitividad, uno de los promotores de la transparencia, de los temas de trabajo, de ley de tres, todo esto, ¿no? Uno de los más espiados. Además, por cierto, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe, muchas gracias. Afortunadamente aquí entre amigos y en confianza. Aquí no nos oye nadie, no te preocupes. Por lo menos nos oye quien nos debe de escuchar. Exacto. Y no quien no está invitado a escucharnos. Oye, está muy interesante tu tema. Cuando hablas de los congresos estatales, dices que son poco transparentes, ineficientes y decíamos hace un momento, y sumamente caros. Esto lo has venido manejando a través del IMCO. Esto llama la atención, hay deficiencias, anomalías. Así es, Pepe, y yo creo que todas estas celebridades cleptocráticas de lo que venimos hablando, los Javier Duartes, los Borges, no los puedes entender sin sus congresos. O sea, si los congresos funcionaran bien, si fueran contrapesos, no tendríamos estos delirios demenciales de corrupción que han ocurrido en México. Entonces, con esa preocupación, el IMCO voltea a ver a los congresos estatales, voltea a ver la función de los legisladores, cuyo trabajo, uno de las múltiples responsabilidades que tienen es ser el contrapeso y el vigilante del Poder Ejecutivo. Pero debiendo ser eso, se han convertido en algunos casos, en muchos casos, en comparsas, en cómplices. Y en oficialía de partes, o sea, ni siquiera tienen, a mí me ha tocado visitar congresos donde los diputados tienen decorada su oficina con la foto del gobernador. O sea, ni en el cuidado de las formas se asumen como un poder distinto al poder ejecutivo de los gobiernos. Y en parte también este problema de corrupción los ha tocado, y sin tener la certidumbre y la evidencia de que haya corrupción, lo que sí hay certidumbre es que hay mucha discrecionalidad y opacidad, que es la combinación perfecta para un caldo de cultivo, pues, de mal uso de recursos públicos. Transparencia cero. Sí, niveles bajísimos. Por ejemplo, de los 32 estados, les pedimos que nos entregaran algo que yo creo que es muy elemental, que los congresos estatales nos dieran su propio presupuesto, el presupuesto que ellos utilizan al interior del Congreso para distribuir sus gastos en 2017. De eso, de los 32 que preguntamos, solo 13 nos pudieron dar 13. el documento, 13. Fallaron 19. Les pedimos la distribución del gasto, o sea, cómo ejecutaron el gasto en 2016, ya no el presupuesto, sino efectivamente cómo se utilizó el dinero, y apenas 15 de 32. Y de las cosas que más nos brincaron es que los congresos estatales tienen presupuestos asignados, la mayoría de los congresos, para gasto social, que a mí me sorprendió porque pues la lucha contra la pobreza, la pavimentación de calles, las pensiones para adultos mayores, pues uno se lo imaginaría más tarea de los poderes ejecutivos, de los gobernadores. Entonces las bautizamos como sedesoles legislativas. Y con los datos que tenemos empezamos a comparar años electorales con años no electorales. ¿Qué encontraste? Y sorpresa, Pepe, en años electorales las sedesoles legislativas gastan mucho más lana que en años no electorales. Por ejemplo, Veracruz en 2015 no tuvo elección, y el presupuesto de la sedesol electoral fueron 6 millones de pesos, un presupuesto relativamente modesto para lo que son los presupuestos. Pero en el 2016, un año después, sí hubo elección, y ahí el presupuesto fue bastante inmodesto, fueron 294 millones de pesos, o sea, de 6 a 294 la sedesol legislativa. 50 veces más. Sí, fue un crecimiento de 4,765% si lo ponemos en términos porcentuales. Sí, sí. ¿Cómo administras esa lana? Porque pues, también para gastarse bien el dinero se necesita planeación, estrategia, dónde la quieres utilizar. Y pues aquí vemos simplemente que en año electoral creció desmesuradamente. No es el único caso. En Sinaloa también entre 2015 y 2016 el crecimiento no fue tan grande, pero pasó de 14 millones de pesos a 33 millones de pesos. La sedesol legislativa. El presupuesto más grande de este rubro es el de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. En año no electoral, 2014, aquí fue unos años antes, fue de 487 millones de pesos. Para 2015, donde hubo elecciones en la Ciudad de México, las intermedias también, 600 millones de pesos. ¿Qué hace? ¿Cuánto fue antes, perdón?
487 y se fue a 600. Un 30% más. De todos modos, en año no electoral, ¿qué hacen con 487 millones de pesos? Y este tema de las sedesoles legislativas nos debería preocupar, porque en muchos congresos estatales ya los ciudadanos vamos a tener la oportunidad de reelegir a los diputados, ya diputados que hoy están en funciones, no es el caso de la Ciudad de México, pero en otras partes del país. Vamos a poder decidir si se quedan o no se quedan en su cargo. Va a empezar a funcionar la reelección derivada de la reforma política del 2014. Con esa lana, con esos presupuestos, pues me parece que las competencias electorales de los aspirantes a ocupar el cargo de diputado contra los que ya están sentados en el puesto, y no solo en el puesto, sentados sobre este montonal de dinero que no es auditado, que no es vigilado, pues sí preocupa mucho qué va a pasar con la reelección y la democracia mexicana si no aumentamos la transparencia en los congresos estatales. Un tema, sin duda, vamos, que saca ronchas de este tamaño, ¿no? Porque estamos viendo poca, en conclusión, lo que tú decías, lo que comentábamos al principio, poca transparencia, mucha ineficiencia y mucho costo cuando hay año electoral con estas sedesoles legislativas. Así es, hay este movimiento que dice hay que reducir el número de curules tanto en el Congreso Federal como en los congresos locales. Yo creo que ahí no está el problema. El número de diputados en muchos casos responde a la representatividad y a la pluralidad de distintas fuerzas políticas. Antes que reducirlos, había que transparentarlos. De nada sirve reducirlos si siguen operando en la opacidad. Y creo que el caso más extremo, nos enteramos hace unas semanas de que en el Congreso de San Luis Potosí operaba una red de extorsión de presidentes municipales entre los legisladores, los diputados de varios partidos políticos y la Auditoría Superior del Estado, que auditaba a los presidentes municipales y luego los diputados le exigían una lana para limpiarle todo el tema de las auditorías a los ayuntamientos. Eso es una forma sofisticada de delito punible, o debiera ser. Totalmente, es extorsión, es chantaje. Literalmente. Es un asalto a la razón, como diría Carlos Marín. A la razón y al presupuesto público. Es ya una organización criminal que opera con legisladores y su brazo auditor, que sería la Auditoría Superior del Estado. Eso es crimen organizado. Yo creo que sí habría, sin ser abogado, sí habría elementos para tipificarlo como crimen organizado. Nunca ha ocurrido en la historia de México, pero creo que la crisis que está viviendo San Luis Potosí, sería interesante ver si el dinero con el que se financia el Congreso de San Luis Potosí se puede demostrar que es gasto federalizado. La Auditoría Superior de la Federación tendría la facultad legal para auditar al Congreso del Estado, cómo se distribuyen las partidas, qué es lo que está pasando allá adentro. Creo que San Luis Potosí puede significar un parteaguas donde la Auditoría Superior, un órgano federal, pudiera entrar a vigilar los gastos de un Congreso estatal. Que proceden de la Federación al Estado. Esos recursos federales. Ese es el requisito de participación legal. Federal. O sea, si en el estado de San Luis Potosí dice no, el gasto del Congreso lo utilizamos, lo sacamos del impuesto a la nómina, que es estatal, lo sacamos del impuesto a las loterías, que también es estatal, ahí la auditoría estaría impedida legalmente de entrar a auditar al Congreso del Estado. Pero en un estado que no tiene finanzas propias muy sólidas, que no tiene gran recaudación a nivel estatal y depende de las transferencias federales, la Auditoría Superior de la Federación sí lo podría auditar. Nunca ha sucedido en la historia de México, pero dada la obscenidad de lo que vimos en este video, de esta red de extorsión criminal sobre ayuntamientos, yo creo que sería una ruta a explorar. Entrar una auditoría federal sobre un Congreso estatal y ver qué está pasando ahí, y con preocupación al considerar lo que está sucediendo en otros legislativos estatales con muy poca transparencia. Ojalá que no se repita esta conducta delictiva en otras legislaturas, Pepe. Muchas gracias, Juan Pardinas, por tu comentario. Muy buenas tardes, el agradecido soy yo. Muy buenas tardes, Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano de la Competitividad.